Bueno, yo ya lo tengo preparado acá. Igual a menos x cuadrado menos 4. Ya ni nos gastamos, el dominio son todos los reales. A ver, podemos ver el tema de A que es igual. ¿A qué es igual A? Menos 1. Sí. Es negativo. ¿Qué significa eso? Que las ramas van hacia abajo. Exacto. Podemos aprovechar el lugar. Podríamos ver la intersección con el eje Y, ¿no es cierto? El orden no importa. La intersección con el eje Y, ¿a quién anulamos? A la X. ¿Y eso qué significa? Que Y va a ser igual a F en 0, ¿sí? O sea, menos 0 al cuadrado menos 4 igual a menos 4, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Eso lo obtuvimos todos? ¿Y qué pasa con la intersección con el eje X? Hay algo No que... hay raíces. ¿Cómo? No, que no hay. Claro, no hay. ¿Pero por qué no hay? Si yo les enseñé a ustedes a discutir una ecuación. ¿Se acuerdan que discutíamos sistemas? En una cuadrática, ¿qué pasa? El discriminante nos da la naturaleza de las raíces. Entonces, b cuadrado, b, ¿cuánto vale en la ecuación cuadrática? A ver, 0. planteamos menos x cuadrado igual a 0. Fundamental. B al cuadrado es 0 al cuadrado. Menos 4 por A, que es menos 1. ¿Por cuánto? Por menos 4. ¿Cuánto nos da esto? Menos 16. Es negativo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo son las raíces? O sea, la solución, ¿cómo es el conjunto solución en el campo real? Sí, Vacía. Exacto. O sea que, ¿qué significa esto a nivel geométrico? ¿Hay o no hay intersección? No. No. No hay intersección con el eje X. Listo. Ya está. Tenemos, o sea, acá completar cuadrado. Y el vértice. Y el vértice. El vértice, ¿cómo sería? Seguimos la formulita. Menos B sobre 2A menos discriminante sobre 4A. ¿Y eso a qué nos queda igual? ¿Cuánto vale B? 0. Sobre 2 por menos 1. ¿Y el discriminante cuánto vale? Menos 16. Sobre 4 por 4 menos por 1. menos 1. O sea que ¿cuánto nos dio este vértice? 0, primer componente, la componente en X. ¿Y la componente en Y cuánto nos quedó? Menos 4. Bien, ya tenemos todos los elementos. ¿Cómo queda esta parábola? A ver. 1, vamos en sentido negativo. 3, 4. Si quieren, a ver,
Si ustedes quieren darle más precisión, tendrían que tomar un punto a la derecha y uno a la izquierda del origen. Si no, lo hacen aproximadamente. ¿Qué ocurre con esta parábola? Bueno, horrible, espera. Obviamente esto es simétrico, esto no me quedó simétrico, esta rama. Tendría que ser simétrica esta, ¿no es cierto? Realmente no está muy simétrica, pero bueno. ¿Estamos? ¿No llegaron a eso? Sí, sí. Pregunto, ¿llegaron o no llegaron a eso? Yo el gráfico no lo hice porque tenía dudas, pero sí llegué a los números y eso. ¿El resto? ¿Qué pasó con esto? Yo tampoco llegué a hacer el gráfico. Es como que tuvieron temor, pero los elementos los obtuvieron. Claro, sí. Bien. Pero vieron que no había que tener... Y la imagen, que antes no la hicimos, no nos dimos cuenta, pero ahora la podemos corregir ese tema con el software. ¿Cuál sería la imagen de esta función? Si una persona viniera caminando, ¿desde dónde vendría? ¿Y a dónde se detendría en el recorrido? Menos infinito, menos 4. Claro, esto viene desde el menos infinito, ¿y a dónde nos paramos? Acá, ¿qué valor es este? Menos 4. Entonces escribimos, espera, menos infinito, menos 4. Esa es la imagen. Menos infinito, menos 4. ¿Listo? Bueno, no sé si lo quieren corregir. Ahora lo vamos a ver con el software y vamos a ver el anterior para ver el tema de la imagen. Yo ya estoy, gracias. No nos detenemos demasiado en la parábola porque esto lo hemos trabajado muchísimo en el curso anterior. Es decir, no tiene sentido repetirse, pero bueno, nos detuvimos en algunas cuestiones con la formulita. Pero no es algo nuevo totalmente, para nada. Bueno, vamos al software. A ver, borro todo. Igual a menos x cuadrado menos 4. Ahí está. Ahí está menos 5, más o menos, para que nos demos una idea, ahí estaría menos 4. ¿Sí? El vértice. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el anterior? X, si mal no recuerdo, era x cuadrado menos 8x, ¿no? Sí. Sí. El vértice, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? 4 menos 16. 4 menos 16. Este valor era abscisa 4 ordenada menos 16. ¿Y cuál es la imagen de esta función? ¿Desde dónde arrancaría el recorrido? El viaje, digamos, en forma De simbólica. menos 16 a infinito. Claro, sería el cerrado menos 16 a más infinito. Ese sería el recorrido o imagen de la función. Desde menos 16 a más infinito. Lo que tienen de ventajoso estos ejercicios es que lo pueden chequear con el software. ¿Sí? Todos. Bueno. Profe, perdón, por ahí es una pregunta media tonta, pero ¿por qué la imagen de ese es menos 16? Yo hubiera dicho que arrancaba de menos infinito, pero no sé. No, porque si vos, a ver, si vos me decís que, a ver, esto tiene un arranque, porque vos fijate, el mínimo valor que toma la función
es siempre el vértice, en el caso de una parábola. ¿Hay valores que estén por debajo de este, en la imagen? No. Entonces va a arrancar ¿de dónde? Del vértice. Ah, claro. ¿Y hacia dónde va? Hacia infinito, sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, 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 ahora sí. Gracias. ¿Segura? Sí, sí. Bueno, listo. No, ninguna pregunta es desdeñable. ¿Mm? Ninguna. Ninguna, al contrario. Bueno. Voy a compartir. Bueno, la parte B me vuelve a pedir el tema del comportamiento, pero ahora de la parábola completa. ¿Va a diferir del de la AX cuadrado? O sea, la que no es completa, la básica. ¿Les parece que va a diferir? No. No. Es el mismo. Es el mismo. ¿Mm? Se lo dejo para ustedes que lo completen simbólicamente, pero es exactamente el mismo. La consigna B, o sea, el ítem B de la consigna 5, es el mismo. Bueno. Ahora vamos a la consigna 6. Les presento, no sé si la conocen, a la función le llaman parábola cúbica. La parábola cúbica es de la forma ax cubo. Es un abuso, porque la parábola propiamente dicho es la parábola, pero se le dice parábola cúbica. Es ax cubo con a distinto de 0, si no deja de ser cúbico. Es ax cubo con a distinto de 0. Voy a hacer el esquema con el software. Le pasa exactamente lo mismo que la parábola común. ¿Ven la formita que tiene? Esta es la parábola cúbica, que sería de la forma un x cubo, ¿sí? ¿Ven la formita que tiene? Sí, se Sí, ve. sí. Y si yo ahora hiciera menos x cubo, ¿qué le parece que va a pasar? Que sería la inversa para el otro lado. Ahí está. Eso porque tiene a negativo. Es la simétrica respecto del origen de coordenadas. La propuesta de la consigna 6A es volver a jugar con A mayor que C, con A mayor que 1, entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Como se hizo con... Tienen que dibujar estas dos y van inventando 5 de cada tipo, ¿sí? Pero la idea es hacer como esto, con el software. Con el software. Obvio. No a mano, no tiene sentido. Esa es la parte A, yo creo que eso se ubican bien, ¿cierto? Y después les da una serie de ejercicios en la B, en la cual le dice determinar dominio, intersección con los ejes coordenados, signo del coeficiente cúbico y gráfica de las siguientes funciones. Podríamos hacer, por ejemplo, el 2i y 1 ustedes. ¿Les parece bien? Sí, Sí, sí. Yo podría hacer el 5. Podría tomar el B5. Consigna 6, ítem B, 5. Igual a f de x
como dijimos que dice, 2x cubo menos 16. Bueno, dominio, todos los reales, no tenemos ningún problema, es un monomio, que es un caso particular de un polinomio. La intersección con el eje de las x, ¿cuál es? Tomo 2x cubo menos 16. Bueno, no importa, lo hago así. No. Esto equivale a decir que... Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación? A ver, 2x cubo, ¿a qué es igual? A 16. Bien. X cubo, ¿a qué es igual? 8. Bien. ¿Y x a qué es igual? A la raíz cúbica de 8, ¿no es cierto? ¿Qué es cuánto? 2. ¿Y la intersección con el eje Y cómo la logramos? ¿Qué hacemos para la intersección con el eje Y? Anulamos F X. 0. Y igual a F en 0, igual a 2 por 0 al cubo, menos 16. Menos 16. ¿Algún elemento más nos haría falta? Bueno, el A es menos, es 2, es positivo. Pero es diferente a la parábola que decimos va todo para arriba, más o menos nos orienta sobre la formita. Un bosquejo podríamos hacer, ¿no es cierto? Hacemos así porque, pero igual, no vamos, va a ser medio complicado, es mucho, menos 16. Es decir, lo que podemos es más o menos marcar el 2 por acá y el menos 16 por acá. Entonces, ¿cómo va a ser esto? La forma de la parábola cúbica va a seguir la forma de x cubo. ¿Me siguen? Sí. No, muy... No, lo voy a hacer con el software. Yo no tengo pulso para esto. Si quieren copiar esto, si no lo hacemos con el software y después lo vuelvo para que lo copien. ¿Les parece? Yo ya estoy, Sí, gracias. sí. Lo copié. Pero por las dudas vuelvo yo. ¿Cómo era la función? Era 2x cubo menos 16. Bueno, ven la formita, no está, tendría que cambiar el rango de la cuadrícula, ¿ven? A ver, vamos a cambiar un poquito. Podríamos poner menos 3, menos 20, 20. No, porque es muy grande este es muy... vamos a ponerle... menos 20, 5. No. Ahí se ve mejor. Ahí está mejor cuando hice el zoom. ¿Ven? La formita de la parábola cúbica.
corta en 2, y acá está menos 20, fíjense por acá el menos 16. ¿Sí? Profe, corta en 2 por ser A. Lo mostramos recién porque corta en 2. A ver, lo voy a volver a mostrar. No fue por arte de magia, fíjate. Ah, claro, porque es la intersección con el eje X. Ahí está. En intersección con el eje Y. ¿Está bien? Sí, ahora sí, profe, gracias. No, pero viste, pues suena, parece que fuera, no. No, está bien, perfecto. Pregunto, ¿cuál es la imagen de esta función? Menos infinito, Menos infinito. infinito. O sea, todos los reales. Ah. ¿De acuerdo? Todos los reales. Bien. Menos infinito más infinito, correcto. Eso tiene una precisión absoluta. Bien. Espera, yo les quería... Si faltaba algo, no. No, lo dibujamos y bueno, quería volver a por si quiere alguno copiar esto o registrarlo de alguna manera. Yo ya estoy, gracias, Rodolfo. No, por favor. A ver, quedó claro, ¿no? Quien me preguntó, podrían hacer uno ustedes de estos. Sí. Podrían hacer el 3i y igual a f de x igual a menos 2x cubo más 1. ¿Sí? Hagamos una cosa, volvemos en 10 minutos, lo hacen y después lo corregimos, ¿les parece bien? Sí, perfecto. ¿Mm? Okay. 2:30, 2:31, estamos ahí. Regístrenlo, pero es el 3i de la consigna 6b. Estábamos con la consigna 1b. Decíamos que si la función es constante, cuando la variable x crece indefinidamente hacia la derecha o decrece hacia menos infinito, eso está claro, ¿no? Nos vamos hacia la derecha, hacia el más infinito, hacia la izquierda, hacia el menos infinito. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Ese comportamiento del que hablábamos, que lo dijimos coloquialmente, ahora lo traducimos con este simbolito. Y decimos que el límite de k, cuando, claro, ustedes me van a decir, pero acá no hay variable. Perfecto, porque es una función constante. Entonces, ¿cómo nos queda como resultado esto? ¿Cuánto nos va a dar esto? La traducción de ese comportamiento. ¿Qué decimos? Que cuando x tiende indefinidamente a infinito, ¿cómo es el resultado de esto? Puede ser K. Exacto. Pero se ubican por qué. Con esto, ¿qué estoy diciendo coloquialmente? Que la función constante, cuando la variable x crece indefinidamente hacia más infinito, es decir, hacia la derecha respecto del origen, sigue manteniéndose igual. Ahora, ¿eso cambia si me voy hacia la izquierda, hacia el menos infinito? No. Entonces, ¿qué ponemos acá para simplificar la notación? Más menos. Exacto, muy bien. Más menos. Y ahí respondimos la consigna 1b, que primero la explicamos coloquialmente, porque entender desde nuestro lenguaje coloquial es lo más importante, porque quiere decir que lo entendimos, y ahora lo traducimos simbólicamente. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren copiarlo, es muy breve. Con eso completamos la consigna 1. Yo ya la copié, gracias. Bueno. Listo. Listo. También ya la copié, Rodolfo, gracias. Bueno. Nos vamos a la práctica 0, de nuevo. Consigna 2. Bueno, esta es una vieja conocida. La función lineal. ¿Se acuerdan que lo trabajamos
en el cuatrimestre anterior, aparte que lo deben haber visto también en introducción. Pero yo no minimizo nada. Es como, por eso se llama práctica cero. Es una práctica propedéutica, pero con algunas cuestiones un poco nuevas, ¿sí? O sea, vamos preparando el terreno para lo que sigue. La función lineal tiene un caso particular, que es la función identidad. ¿Cómo se define la función identidad? Es una función que va aplicada de un mismo conjunto en un mismo conjunto y que la palabra te lo dice, para cada valor que vos le entregás de la variable te devuelve el mismo. Entonces, para funciones reales de variable real, sería una función que va aplicada de reales en reales, o sea, el dominio es todos los reales, que a cada x de reales me hace corresponder una ley que es f de x igual a x. Identidad. Al valor que le entrego me devuelve el mismo. Es una recta a 45 grados. O sea, forma un ángulo de 45 grados, pi sobre 4 radianes, con el eje x. ¿Sí? Acá tenemos la gráfica de y igual a x, y acá la del opuesto, y igual a menos x. ¿Se ubican? ¿Cómo podemos dibujar esto si lo tenemos que hacer a mano alzada? ¿Es necesario una tabla de valores? No. Tomamos un punto a la derecha del origen, ¿sí? Y un punto a la izquierda para hacer un cálculo aproximado para que más o menos me quede una inclinación adecuada. Porque sé que la identidad va a pasar por el origen de coordenadas. En general, esta identidad es un caso particular de las funciones lineales. ¿Y cómo son las funciones lineales? Son del tipo y igual a f de x igual a m por x, con m distinto de 0. ¿Sí? ¿Lo van ubicando? ¿Se acuerdan? Estas funciones, es fácil ver, siempre pasan por el origen, porque si yo calculo f en 0, me da m por 0, que es 0. O sea que el par 0, 0 pertenece siempre a la gráfica de este tipo de funciones. ¿Sí? ¿Y cómo las puedo dibujar? Sé que siempre, por eso tenemos que identificar fórmula con forma de la función. Son rectas, pero ¿qué tipo de rectas? No son rectas cualquiera, son rectas que pasan ¿por dónde? Por el origen de coordenadas. Para dibujarlas, basta tomar un punto a la derecha del origen y un punto a la izquierda del origen. Acá tenemos dibujado con el software, acá tenemos menos un medio de x y 4/3 de x. ¿Les quieren que hagamos un ejemplo con nuestra, ¿cómo se dice? Pizarrita virtual? ¿Les parece? Dale, Rodolfo. Bueno. Compartimos acá. No hay un ejemplo concreto porque acá cambia la consigna, pero hacemos un ejemplo concreto. Primero le ponemos consigna 2, consigna 2 por el momento. Le podríamos poner acá ejemplos. Bueno, primer ejemplo. Ponemos y igual a f de x igual a 2x. Bueno, nosotros vemos eso, ya identificamos claramente que esto es una función lineal. Esta es una recta, pero que pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, tomamos, por ejemplo, un punto a la derecha del 0, por ejemplo, 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da cuando yo le doy el valor 1 en la variable
en el dominio, ¿cuánto nos da como imagen? 2. Exacto. Vamos, yo lo estoy haciendo obviamente a ojo. Mate. ¿Eh? Ahí ponemos 1. Y acá ponemos 2. Entonces, ahí está. Y ahora, si tomamos menos 1 a la izquierda del origen, ¿cuánto me da? Menos 2. Yo me adelanté. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. sí. Entonces, ahora la recta pasa por acá. Aproximadamente. ¿Mm? Ahí está. No me quedó, porque vos fíjate que lo que pasa es que la hice en 2 tramos, ese fue el tema. A ver, ahí me parece, ahí está mejor. Porque vieron que tenía como una inclinación que ya dejaba de ser una recta, porque es una cosa medio extraña. Ahora sí, la imagen de esta función, la imagen, el recorrido, si una persona caminaría por el eje Y, ¿qué recorre esto? Desde el menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué le pongo como imagen? ¿Cuál es la imagen de esta función? Los reales. Exacto. Mirá. Bueno, ahora, ¿qué me dicen? Un segundo ejemplo. A ver. ¿Quieren tomarse unos minutos y lo hacen ustedes y después lo corregimos? Pero primero les tengo que poner el ejemplo, ¿no es cierto? Espera, Bueno, pongamos así por el tema de después para dibujarlo. Menos 2x. Y le voy a agregar uno más, y igual a f de x menos 3. Tómense unos minutos, nos quedamos online, pero ustedes lo hacen y lo corregimos. ¿Les parece bien? Copien las 2 consignas estas para dibujarlos y después lo chequeamos. ¿Les parece bien? Yo le doy unos minutos, pero si ustedes terminan, me dicen Rodolfo, y lo chequeamos, ¿sí?
Listo, Rodolfo. ¿Sí? El resto, ¿qué dice? Listo. ¿Sí? ¿Lo podemos corregir? Listo. ¿Las dos? Sí, sí. Listo. Perfecto. Bueno, dale. Primero vamos con esta, que es una función lineal, ¿no es cierto? Tomamos un punto a la derecha, por ejemplo, 1, ¿no es cierto? En 1, ¿cuánto nos da como imagen? -2. Eso, más o menos. Muy bien. -1. Esto está bien hacerlo porque para orientarnos, ¿cierto? -2. Y ahora nos vamos a -1. Y en 1, ¿cuánto nos da como imagen? 2. 2. Entonces esta recta, ¿por dónde pasa? Bien. Y le hacemos así ahora. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Les quedó así? Sí, Sí. sí. ¿Pero qué pasó con esta? ¿Esta es una función lineal? No. ¿Cómo es la gráfica de esta función? La vamos a hacer acá chiquitita. En línea recta, pero paralela al eje X. Claro, porque ¿cómo se llama esta función? Constante, ¿no es cierto? Entonces buscamos más o menos 1, 2, 3, negativo, 1, 2, 3, y trazamos una recta paralela al eje X. Esperá, texto. Y pregunto, ¿cuál es la imagen de esta función? De esta, todos los reales, como esta. Pero de esta función, ¿cuál es la imagen? -3. -3. El conjunto formado por -3. Muy bien. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo? Todos ya vamos identificando claramente que es una función constante y responde a una recta paralela al eje X. Y lo importante es que sabemos por qué. No es que lo decimos como loros. Y la función lineal, que es una recta, particularmente la función lineal, es una recta de la forma y igual a mx con m distinto de 0 y que pasa por el origen. ¿Sí? Bien. Bueno. Nos vamos, no sé si alguno quiere registrar esto, los espero, si alguno no lo hizo. Con el software se hace igual, podemos ver una de las dos con el software y después seguimos adelante con lo que dicen realmente la consigna 2A y B. La A lo vamos a comentar y le va a quedar propuesto para ustedes. Y la B la vamos a hacer ahora. Le doy unos minutos por si alguno quiere. Yo ya estoy, gracias. Bueno. ¿Todos estamos? ¿Podemos pasar a la otra pantalla? Bien. Espera. Sí. Vamos a gramática. Borramos con esto todo lo que habíamos dibujado. Y yo quiero dibujar y igual a 2x. El 2x podríamos ponerle el asterisco como producto, pero igual lo reconoce el que no le pongas nada como un producto. Ahí está. Le doy el enter y me sale la función, obviamente mucho más perfecto que lo que habíamos hecho nosotros ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a la consigna
Sigo con la consigna 2. Dice así. Ítem A. Dibujar en un sistema cartesiano, respectivamente a las funciones, identidad y su opuesta. Luego proponer y graficar 20 funciones lineales con m mayor que 1, m menor que menos 1, m entre menos 1 y 0, y m entre 0 y 1. ¿Sí? Sabemos que m es el coeficiente que multiplica la x. ¿Sí? Es decir, 5 de cada tipo indicado. Se sugiere utilizar el software. Nota. Ver gráfica orientativa en la página siguiente. ¿Se entiende la consigna? Tomando como referente a la identidad y a la opuesta, hay que dibujar 20 funciones lineales, pero de cada grupo de estos. Por ejemplo, m mayor que 1, y igual a 2x, y igual a 3x, ¿se entiende? Menor que menos 1, ¿eh? entre menos 1 y 0. La gráfica orientativa sería esta. Es un poco para ver cómo se comporta la gráfica, según sea el valor de m. Por ejemplo, las que están m entre 0 y 1 van a estar en esta franjita, ¿sí? La que m sea mayor que 1 van a estar en esta franjita. M menor que menos 1 en esta, y entre menos 1 y 0 en esta. Esa es una tarea que les dejo para ustedes y que no se gasten en querer hacerla a mano. Háganlo con el software. A ver, si quieren, hacemos 2 o 3 como para ubicarnos. ¿Les parece bien? Nos vamos a el software. Borramos todo, dibujamos la identidad y la opuesta. Entonces, por ejemplo, si ponemos y igual a 3x, fíjense, m es mayor que 1, va a estar en esta franjita. Y igual a 4x, sí, tomen conciencia con el mismo software. Estamos, a ver, no sé si alguna vez, creo que lo hablamos el otro cuatrimestre, que todos, en distintos lugares del mundo, con todo esto que nos está pasando, estamos haciendo historia porque estamos frente a un paradigma nuevo de aprendizaje. Entonces, acá lo que es importante, que ustedes aprendan a entender conceptualmente desde su propio lenguaje las cuestiones y que manejen las herramientas como, por ejemplo, el software y otras asociadas. Si yo, por ejemplo, escribo menos 4x, ¿ven? Me voy a esta franjita, ¿ven? La que está en azul. Menos un cuarto, le ponemos la barrita, por las dudas que no me entienda el software, le pongo la multiplicación, ¿ven? El anaranjado, ¿sí? Un cuarto de x, ¿dónde va a estar? En este primero. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Ese es el objetivo. Esto es muy simple, pero bueno, más o menos yo le di. La idea de esto es solamente con el software. A mano no, con el software. Puede ser con puede ser con el GeoGebra o el que a ustedes se les ocurra, que se sientan cómodos, ¿sí? Esto no es privativo de que el que me gusta a mí, porque el GeoGebra también es muy lindo. Y hay otros también muy, muy interesantes. A ver, está el matemática, pero ¿a quién se le ocurriría si hay una facultad en Rosario en realidad, bueno, no puedo dar el nombre, que les obliga a los estudiantes que utilicen el matemática? El matemática es para un científico o un ingeniero ya graduado, porque trabaja todo con sentencias de computación y hay que escribir para que te haga una cosa, un montón de sentencias
te equivocás una letra y ya todo sale mal. Es decir, tiene un lenguaje muy computacional, no es con una escritura directa, ¿se entiende? Vamos a... espera, no me aparece la práctica 0, aguárdenme. Ahí está. No me aparece la práctica 0. Y quiero ir ahí porque tenemos que ver... Acá está. Listo. Bueno, y ahora vamos al ítem B de la consigna 1. ¿Todos estamos compartiendo? Sí. Bueno, dice, analizar el comportamiento de la función constante cuando la variable crece indefinidamente en sentido positivo y negativo. Perdón, acá hay una corrección que tienen que hacer. Espera, o yo me fui, sí. De la función lineal tienen que poner. ¿Está bien? Analizar el comportamiento de la función lineal cuando la variable crece indefinidamente en sentido positivo y negativo. Es decir, analizar el comportamiento de la función, qué ocurre con la imagen de la función cuando su variable crece, cuando su variable independiente crece o decrece. Es decir, cuando X, ya están acostumbrados a eso, tiende a más o menos infinito. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, para analizar ese comportamiento, no les digo nada. Yo quiero que se den cuenta ustedes. ¿Se animan a analizarlo? Tomen una función, o no sé, fíjense, esto es importante, les tiré una pista, y analicen qué pasa cuando X crece indefinidamente en sentido hacia la derecha del origen, en el eje X, y hacia la izquierda del origen. Y díganme qué les da. Primero analícenlo coloquialmente, y después tradúzcanlo simbólicamente. Yo apelo a esto. Apelo a que se tomen unos minutos, cortamos, vieron cómo hacíamos en matemática, y después volvemos, yo les digo cuándo, y lo corregimos. ¿Les parece buena idea? Bueno, sí, sí. Sí, Corrigieron ahí en consigna B, en consigna 2, ítem B, la función lineal. Bueno. Lo corrigieron, ¿no es cierto? Porque si no te está diciendo la constante, volvemos para atrás. Eso ya lo hicimos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, a ver. Son 19, 10 y 10, 10 y 20 regresamos, ¿sí? perfecto. Listo. Analícenlo, fíjense bien. Yo no les digo nada, fíjense bien. Como siempre, después lo corregimos. ¿Está bien? Pregunto, ¿consideramos solamente la i igual a mx con cualquier m, obviamente distinto de 0, o hicieron algún análisis particular? Pregunto de nuevo. ¿Estamos ahí o no? ¿O están y no están? Sí, sí. A ver, yo voy a hacer este dibujito por una cuestión para... Puede ser cualquiera. Borro este. Esta es una función lineal que pasa por el origen, donde la característica que el m, o sea, el numerito que multiplica la x, ¿qué signo tiene este numerito? Lo pueden ver ahí en pantalla, ¿no es cierto?
estamos compartiendo, ¿no es cierto? El Grafmática. Sí, Sí. sí. Bueno, ¿qué característica tiene CM? ¿Qué signo tiene? Positivo. Exacto. ¿Qué ocurre cuando la variable x crece indefinidamente hacia el más infinito? ¿Qué ocurre con la función? Crece también. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Y cuando me voy hacia el menos infinito, ¿qué ocurre con la imagen de la función? Decrece. Perfecto, muy bien. Ahora, perfecto, vamos a simbolizar esto, ¿les parece bien? Vamos a simbolizar primero esto. Estamos en la consigna 2b. La función es mx. Pero hay una característica, el m es positivo. Entonces, sí, consideramos que, preguntamos, es eso que dijimos primero, ¿qué pasa con la función, con la imagen de la función, cuando la variable x crece indefinidamente? También crece, me dijeron, indefinidamente. ¿Cómo lo traducimos simbólicamente? El límite de mx, cuando x tiende a más infinito, ¿a qué va a ser igual? A infinito. Exacto, a más infinito. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Y cuando dijimos que la variable x decrece indefinidamente hacia menos infinito, dijimos, ¿qué ocurre con la imagen de la función? ¿Entiende? Decrece también. Sí, ¿cómo lo escribimos esto? Esperen que vamos a achicar un poquito la letra para que puedan ver todo. O sea, que se pueda ver todo en 6. Ahí está. O sea, cuando x tiende a menos infinito, ¿qué le ponemos como respuesta? Menos infinito. ¿Todos están de acuerdo con esta simbolización? O sea, esta simbolización es la traducción de lo que visualizamos recién y lo que explicamos con nuestras palabras, coloquialmente. Ahora, ¿está bien este análisis o, no, o es parcial? O sea, ¿es suficiente? ¿Está perfecto lo que hicimos? Mejor dicho, más que perfecto. ¿Está completo el espectro? ¿El dominio? ¿Cómo, Tomás? Que si falta el dominio, analizar. Bueno, el dominio, estas funciones no tienen ningún problema. Es que el tema es, lo que nosotros nos proponíamos acá, en la consigna, era analizar el comportamiento cuando la variable crecía o decrecía indefinidamente. Entonces, sabemos que m es distinto de 0. Nosotros analizamos para m positivo. Por eso pregunto, ¿es completo? Es decir, nosotros estuvimos analizando para funciones que tienen m positivo. Ya sabemos que m es la pendiente. ¿Qué nos faltaría haber visto? Con M negativo. ¿Lo hicieron ustedes eso? No. Bueno, No. vamos a ver primero un ejemplito. ¿Les parece bien? Ahí está la gráfica. Ahí tenemos y igual a menos un medio de x. ¿Qué característica tiene el m acá? ¿Qué signo tiene ese m? Negativo. Exacto. ¿Qué ocurre con la imagen de la función cuando la variable x crece indefinidamente? ¿Qué ocurre con la imagen? Decrece. ¿Todos están de acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando la variable x decrece indefinidamente? ¿Qué ocurre con la imagen?
Va creciendo. ¿Se ubican lo que quiero decir? Si yo le doy el valor 20, empecemos por chicos, 6. ¿Cuánto me da la imagen para x igual a 6? Menos 3. Si le doy el valor 20, ¿cuánto me da como imagen? Menos 10. Si le doy el valor 200, ¿cuánto me da como imagen? Menos 100. 100. Si le doy el valor 2000, ¿cuánto me da como imagen? Menos 1000. ¿Se entiende la idea? Cada vez la imagen va siendo cada vez mayor en valor absoluto, pero menor porque son valores negativos, ¿sí? Ahora, si yo le doy, por ejemplo, el valor menos 6, ¿cuánto me da la imagen? 3. Si le doy el valor menos 10, ¿cuánto me da la imagen? 5. 5. Si le doy el valor menos 100, ¿cuánto me da la imagen? 50. Si le doy el valor, ¿cuánto me da? Se cortó, me parece. Si le doy Sí, el, no se escucha bien. ¿Escuchó? si le doy el valor menos 100, ¿cuánto me da la imagen? 50. 50. Exacto. Si le doy el valor menos 1000, ¿cuánto me da la imagen? 500. 500. ¿Qué va ocurriendo cuando los valores de x van hacia el menos infinito? La imagen, ¿hacia dónde va? Crece. Claro, Al hacia el infinito. más infinito, cada vez más grande. ¿Se entiende la idea? O sea, se lo hice por las dudas, se lo hice con valores. Obviamente, valores que vamos tomando al azar. Si nos pusiéramos a calcular todos los valores, no podríamos. Necesitaríamos la eternidad, como dice Toy Story, el infinito y más allá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a traducirlo esto simbólicamente. ¿Cómo escribimos esto? Bueno, primero vamos a tratar de, vamos a copiar todo esto para optimizar la escritura. Entonces, ahora vamos a escribir f de x igual a mx con m como. Negativo. Entonces, cuando el límite de mx, cuando x tiende a más infinito, ¿qué tenemos que escribir? ¿Se acuerdan que recién lo visualizamos? Menos infinito. Menos. Y cuando tiende a menos, Más. Más infinito. el comportamiento es al revés. Pero esto, a ver, que esto quede claro, estamos haciendo la traducción del comportamiento simbólico. No tenemos que memorizar ni nada por el estilo. Tenemos que razonar. Tenemos una función lineal. Con m positivo, miramos un bosquejo así, generalizado, y lo razonamos. No tenemos que memorizar. Lo que estamos haciendo es un registro simbólico de lo que hicimos coloquialmente y visualmente. ¿Se entiende? Bueno, no sé si quieren copiarlo, yo los aguardo, o captura de pantalla, o como ustedes quieran. Yo ya lo copié, gracias. Así está grabando. ¿Listo? Bueno, entonces podemos pasar en la práctica 0 a la consigna número 3. ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí. Bueno. Consigna 3. La función afín. Se llama así. En realidad es una variación de la función lineal, la deben reconocer. F que va de reales en reales, tal que f de x igual a mx más h. La reconocen. Pero ¿qué característica tiene esta recta? Esta recta no es como la de recién.
la lineal pura pasa por el origen. ¿Qué pasa con esta afín? No pasa por el origen, ¿sí? Va a tener un corte con el eje X y un corte con el eje Y. ¿De acuerdo? Casos particulares. Si M es distinto de 0 y H es 0, tengo la lineal. Si M es 0 y H es distinto de 0, tengo la constante. Cuando las dos son distintas de 0, tengo la afín. Que no le puse el doble asterisco. Ah, no, recta, está bien. Quiere decir rectas no pasantes por el origen. Eso sería el doble asterisco. Cuando M es 0 y H es 0, tengo la función I igual 0, que también es constante. ¿Y qué representa I igual 0? Todo el eje X. ¿De acuerdo? Y cuando M es 1 y H es 0, la identidad. Y cuando M es menos 1 y H es 0, la menos identidad. La opuesta. ¿De acuerdo? Una función constante se podría pensar como una función lineal, pero con, a ver, f de x igual, este es un detalle importante, f de x igual a 2. Esta es una función constante, el dominio son los reales. ¿Cómo la podría pensar como lineal? Como 2 por x a la 0. ¿Sí o no? Porque x a la 0, ¿cuánto vale? 1. Sí, pero hay un detalle. Siempre que x no sea 0, porque 0 a la 0 no existe. Entonces, ojo con esto. Si yo la pienso a la constante como una lineal, tendría que hacer una restricción en el dominio. Los reales menos el 0. Acuérdense que cuáles son las operaciones que no existen en el campo real. Dividir por 0, dividir 0 por sí mismo, 0 a la 0 y la raíz de índice par de un número negativo. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? Raíz cuarta de menos 16. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, significado geométrico de los coeficientes de la función afín. I igual a f de x igual a mx más h. En general, con cualquier función, se puede obtener la intersección con el eje x y la intersección con el eje y. La intersección, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué hacíamos? Lo hacíamos con las cónicas. En realidad, las cónicas no las mirábamos como funciones, sino como lo que eran, curvas. Pero hacíamos la intersección con el eje x y con el eje y. Lo mismo se hace con una función. ¿Cómo se hacía la intersección con el eje x? Anulando la y. Y obteníamos lo que eran los ceros de la función. ¿Qué es el cero de una función? Un alfa real es cero de una función si y solo si f en alfa, ¿cuánto vale? 0. Obviamente, una función va a tener un número finito de valores, de ceros. En realidad, yo ahí fui un poco parcial. Está bien, una función trigonométrica, ya vamos a ver, no tiene un número finito de ceros. Por la periodicidad, tiene un número infinito de ceros. Pero cualquier otra función tiene un número finito. ¿Y cómo se obtiene la intersección con el eje de la Y? Espera, perdón, me adelanté. De nuevo, ese 0, que es un alfa, ¿sí?, es el punto de corte de la gráfica de la función con el eje de las X. En valor absoluto me mediría la distancia que hay del origen a ese punto de corte. El valor absoluto de alfa es la distancia del origen a el número alfa, al punto alfa. Finalmente, ¿cómo logro la intersección con el eje Y? Haciendo x igual 0. Entonces hago f en 0 igual a m por 0 más h.
que me da H. Este H recibe el nombre de ordenada al origen. Y si yo lo considero en valor absoluto, me mediría la distancia que hay del origen a la intersección de la recta con el eje de las Y. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? La ordenada al origen es la distancia que hay del origen al punto de corte de la recta con el eje de las Y. Esa recta, tanto la lineal como la afín, forman un ángulo con el eje X. Ese ángulo es un ángulo que varía entre 0 y 180 grados. Consideramos ángulo en sentido positivo. Ahí está la deducción que la hicimos en su momento. El valor de M me mide la pendiente de la recta. ¿Y qué es la pendiente de la recta? La tangente trigonométrica del ángulo que la recta forma con el eje de las X. Me mide la inclinación de la recta. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando hicimos esta deducción en matemática? ¿Sí? Sí. No lo vamos a repetir, igual ahí le doy la oportunidad para que lo vean. Acordemos que ese alfa puede ser un ángulo que está en el primer cuadrante, es cuando M es positiva, que hacemos alfa igual al arco tangente de M, ahí la función crece, y si M es negativo, hacemos la reducción al primer cuadrante, que hacemos 180 o pi menos el arco tangente del valor absoluto de M. En ese caso, ¿el ángulo a qué cuadrante pertenece? Al segundo. No son conocimientos nuevos estos. Bueno, hay algunos ejemplos, podemos hacer algunos para recordar. Lo hacemos en nuestra... en el pizarrito, en la pizarrita esa que tenemos, que sería objetivo de la consigna 3. ¿Qué les parece? ¿Hacemos algunos para recordar? Me dice, ítem A. Graficar cada una de las siguientes funciones indicando dominio, imagen, y en cada caso obtener la pendiente y el ángulo que cada recta forma con el eje de abscisas. ¿Les parece que hagamos algunos? Bueno. Tomamos consigna. Cierto que no, porque tengo que ir a compartir acá. Ahí está. Ahora sí. Entonces ponemos consigna 3, ítem A. Espérate cómo le pone. Espera. Sí, ítem A. Y el que vamos a hacer de arranque es el I. ¿Está bien? La función, ¿cuál es en este? Menos x más 4, ¿sí? Y igual a f de x igual a menos x más 4. Entonces, dibujamos. En realidad primero necesitaríamos hacerlo analítico. A ver, esta es una función afín. Es una recta que no pasa por el origen. ¿Se ubican por qué? Porque tiene un término independiente. Es mx más h. Directamente por observación de la ley podemos sacar cuál es la ordenada al origen. ¿Cuál es el punto de corte con el eje de la Y? Si no me diera cuenta, hago x igual 0. Pero ¿cuál sería el punto de corte con el eje Y? 4. H vale 4. Eso significa que la intersección con... Este no te permite... Yo me creo que estoy con el MACTAI. Intersección eje Y sería el punto, un par ordenado de la forma x0 e y ¿cuánto vale? 4.
¿Correcto? ¿Y cómo sacamos la intersección con el eje X? Anulamos la Y. Entonces, menos X más 4, ¿a qué lo igualamos? A 0. ¿Cuánto va a valer X? Si resolvemos esta ecuación. Menos 4. ¿Está bien? ¿Te parece menos 4? Hacerlo en un papelito. ¿Cuánto te da eso? 4, porque Exacto. pasa negativo. ¿Y cuál sería ese punto entonces? El punto de intersección. 4, 0. Eso, el par 4, 0. Para X igual 4, Y vale 0. Porque a ese Y lo igualamos a 0. O sea que la recta va a pasar, ¿por dónde? Por 1, 2, 3 y 4. Acá le ponemos 4. Te ubicó el que me preguntó, la persona que me preguntó de la ecuación, ¿lo resolviste en un papel aparte? Te ubicaste, ¿no es cierto? Sí, profe, sí. Error mío, mala mía. No, pero está bien, no te sientas mal. Pero yo te digo para que vos lo revises y quiero saber que si quedó. No te... A todos nos pasa. A mí yo también soy despistado, que a mí me encanta cuando pasa, ¿no? Que no pase siempre, pero me encanta porque están atentos y me dicen, no, Rodolfo, o me equivoco. Siempre me dicen, o no. Ahí marcamos el 4 y el 4. ¿Por dónde va a pasar esa recta? Esa es nuestra orientación, ¿ves? ¿Se ve? Lo que nos falta ahora sacar es el tema de la pendiente. Pero la pendiente la vamos a hacer en el MathType. Esto regístrenlo, no sé si toman captura o lo dibujan ustedes, como quieran. Yo ya estoy. ¿Qué me dice el resto? Yo también, Ya. Rodolfo. Yo también. ¿Seguros? Vamos a obtener el... Miren que después, cuando paso, sale el dibujito, me parece. Vamos a obtener el ángulo. Acuérdense que la pendiente de este, ¿cuánto vale? Antes de irnos, el ángulo es este. ¿Qué tipo de ángulo es ese? ¿Un ángulo cómo? ¿Agudo u obtuso? Obtuso. Claro. Al ser negativo, es un ángulo que está entre 90 y 180. Tenés dos opciones. El ángulo va a estar entre 0 y 180. Porque tomamos ángulos positivos. ¿Sí? Entonces, al ser negativo, tenemos que hacer una reducción al primer cuadrante. Vamos a borrar todo esto. Estamos en la consigna 3A. El ítem I igual a f de x igual a menos x más 4. La pendiente, ¿cuánto vale? Dijimos menos 1. Es negativa. Entonces, ¿cómo hacemos la reducción al cuadrante? Alfa, ¿a qué va a ser igual? El ángulo alfa es el ángulo que forma con el eje de las x. Va a ser 180 grados menos ¿qué? Menos el arc tangente de ¿qué? De menos 1. Claro. Del valor absoluto de menos 1. Ah, claro. Porque si vos le pones menos 1, te va a dar un ángulo negativo en la calculadora. Y te va a dar más de 180. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cuánto del arco tangente de 1? Pueden usar la calculadora o mirar la tablita. ¿Cuánto nos da? 45. El resto lo hizo
Y esto nos dio, También me dio 45. y esto nos dio 135 grados. Tal cual, un ángulo obtuso. ¿Mm? Es decir, ese es el Profe, ángulo que la recta forma con el eje de las X. ¿Mm? ¿De acuerdo? profe, una preguntita. Sí. ¿Por qué dijiste, no entendí bien, que si poníamos el negativo en la calculadora nos daba más de 180? No te lo entendí. Claro, no. Si vos le pones -1 acá, según qué calculadora, te va a poner menos 45 grados acá. Entonces, 180 menos menos 45, ¿cuánto te va a dar? 225. Ah, claro, está bien. ¿Te das cuenta? No es Sí, un sí, sí, capricho gracias. mío. ¿Eh? ¿Cómo? No, que ya lo entendí, gracias. No es un capricho mío que te ponga el valor absoluto. ¿Mm? Ya lo hacíamos, ¿se acuerdan? Cuando reducíamos al primer cuadrante. Bueno, vamos a hacer, podrían hacer uno ustedes, como en realidad dos podrían hacer. Podrían hacer el 2i y el 3i. El 2i y el 3i. ¿Se ubican cuáles son? Lo tienen ahí ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, 2i y 3i. Todo. La gráfica, la pendiente y el ángulo.